la división. No es complicado el tema, pero si comparamos las cuatro, pues es la que más procedimiento conlleva. Después vamos a ver hoy unos ejemplos. Vamos a hacer 3 ejemplos. Voy a desarrollar, pues, yo voy a desarrollar 2 y otro la van a desarrollar ustedes. Para que veamos, pues, que no es complicado. Pero sí conlleva, pues, una serie de procedimientos como tal. Bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver ahorita pues unos sencillos donde solo contenga una literal y luego pues vamos a ver qué sucede si se tienen 2 literales. Entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Ahorita se los voy a... Ahorita se los voy a mostrar acá en la pantalla. Bien, entonces vamos a tener la siguiente expresión. Que es la que estamos viendo acá. Entonces, para dividir, pues hay varias, bueno, 2 maneras, son como las más comunes. Vamos a ver la tradicional, que creo que es la que nos han enseñado. Acá normalmente, pues, la división puede expresarse de varias formas. Una es la siguiente. Por ejemplo, podemos tener una división expresada de esta manera como una fracción, o también podemos tener una división que no sea una fracción, sino que esté separada por el signo de división, ¿sí? Que pues son esos 2 puntitos separados por una barrita, que acá esta expresión podría estar dada de esta manera, que de igual manera va a expresar una división. La otra forma también, y esta es la que vamos a ver, que creo que es de las más tradicionales, es como una casita, ¿sí? Normalmente pues se llama casita, donde vamos a colocar la expresión. Si vemos la expresión en forma de fracción, que es la que inicialmente coloqué, el numerador de esa fracción se llama, bueno, vamos a ver qué nombres tienen acá en la división. Por ejemplo, en la resta un término era minuendo y otro era el sustraendo. En la multiplicación pues son factores, ¿sí? En suma son términos. Y acá en la división tenemos lo siguiente. Si está expresado como una fracción, el numerador se llama dividendo. Y el denominador se llama divisor. Esos son los 2 términos que utilizamos pues en
en la división para las expresiones que se van a operar entre sí. Ahora, el resultado de operar el dividendo dentro del divisor se va a llamar cociente. Entonces, en una división a lo que queremos llegar va a ser a un cociente, ¿sí? Ese es el resultado en la división, se llama cociente. El resultado en la multiplicación es el producto como tal. Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Lo ideal o lo que esperaríamos es que en una división pues sea exacta, porque también hay dos posibilidades, que el resultado sea, al final lleguemos a 0, 0, 0, o también puede darse otra situación donde no lleguemos a 0, ¿sí? Sino que nos quede cierta expresión, la cual se va a llamar residuo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues estas son las tres partes, si quisiéramos verlo así, de la división. El dividendo es lo que queremos dividir, la expresión que queremos dividir. El divisor es la expresión que divide, ¿sí? O en cuántas partes se va a dividir una expresión. Y el resultado de operar el dividendo dentro del divisor se va a llamar cociente. Entonces esto es lo que vamos a tener acá en la división. Les indicaba pues que hay la manera pues más tradicional, y yo creo que tal vez así lo vieron tanto en la primaria o en el ciclo básico, es a través de la casita, ¿sí? Comúnmente llamada casita. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. En la división, si es importante o es más visible o imprescindible ordenar la expresión. Ya hemos venido pues trabajando eso en suma, resta y multiplicación, pero en la división pues sí se evidencia un poco más. Entonces, el primer paso para hacer una división va a ser que ordenemos pues las expresiones, que en este caso van a ser dos, el dividendo y el divisor. Entonces, el primer paso va a ser ordenar pues, las expresiones algebraicas que tengamos, ¿sí? Ese es el primer paso. Pues ya vimos que hay dos opciones de ordenar, ¿sí? De mayor a menor y de menor a mayor, tomando en cuenta una letra, ¿sí? En este caso, pues la única literal que aparece es X. Entonces veamos la expresión. ¿Tendrá un orden establecido? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Tiene un mayor orden. o menor. Sí, hay Sí. un orden, correcto, descendente, de mayor a menor. X6, X4, X cuadrado. Sin embargo, pues no lleva un orden completo si lo queremos ver así, porque entre X6 y X4 acá debería estar X5, ¿sí? Y entre X4 y X2 debería estar X cubo, y entre X2 y 56, X a la 1. Sin embargo, no aparece. Entonces, en división se recomienda lo siguiente. El término que no aparezca, es decir, pues con el exponente correspondiente, cuando yo lo coloco en la casita, debo dejar el espacio correspondiente. Entonces, por eso acá yo coloqué estas tres líneas, que acá correspondería a X a la 5. Acá correspondería a X al cubo, X a la 1. Sin embargo, no aparece. El espacio probable que cuando estemos operando, si nos aparezca un término que contenga X a la 5, X cubo o X a la 1. Existe la posibilidad, aunque también no siempre puede darse, pero se recomienda dejar los espacios que hacen falta en la expresión original. Inge, perdone, ¿de dónde sacó X5, X3 y ya no me recuerdo del otro? X1, eso lo estoy colocando de que si tuviéramos una expresión completa, ese sería el orden adecuado, ¿sí? Acá entre X6 y X4 debería de estar X5. X5. Ah, ya. Gracias. Entre X4, X2, X cubo y acá X1. Sin embargo, no aparece. Si nosotros observamos la expresión original,
Acá pues no aparecen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se recomienda que se deje el espacio, ¿sí? Dejar el espacio correspondiente, porque es probable que cuando estemos operando, sí nos aparezca alguna de estas que hacen falta. Y solo estamos asumiendo que si la expresión estuviera completa, estarían en ese espacio. Bien, entonces ahora tenemos lo siguiente. Pues primer paso va a ser ordenar las expresiones, ya las hemos ordenado. Si no aparece nuevamente, recapitulando, una de las letras con el exponente que corresponde en el orden que hemos elegido, vamos a dejar el espacio. Puede ser un espacio en blanco y acá coloqué pues 3 barras para hacer referencia a que ahí debería de estar x5, x cubo y x a la 1. Entonces, si ordeno el dividendo de mayor a menor, el divisor también lo tengo que ordenar de mayor a menor. Acá pues ya tiene un orden establecido. Aquí no es indispensable dejar el espacio, porque acá no va a aparecer una x a la 1, porque el divisor, digamos, que ya se mantiene como fijo o ya está establecido, que es el que nos den en la expresión. Entonces, en este caso la expresión ya está ordenada, pues no es necesario ordenar. Ya podemos iniciar a operar directamente la división. Ahora bien, ¿cómo se divide o cómo se opera? De la siguiente manera. Acá en la parte de arriba, que la parte de arriba, así expresado como una casita, esto se va a llamar cociente, ¿sí? El resultado de la división realmente va a ser lo que nos queda acá arriba de la casita. Ese va a ser el resultado. Y si nos queda un residuo al final, pues también se toma en cuenta. Entonces, en el cociente, nosotros lo que tenemos que buscar es una expresión que nos permite eliminar el primer término que tengo. El primer término que tenemos es 45x a la 6. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Primero vamos a ver qué debemos de operar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido 45 positivo dentro de 5 positivo? ¿Cuál es el resultado en cuanto al signo? 9. El signo. Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces acá yo debo de multiplicar por una expresión positiva. Ahora bien, ¿por qué número? Es el siguiente. Entonces nosotros observamos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué número al multiplicarlo por 5 me va a dar 45? 9. Es 9, sí, correcto, es 9. Entonces acá en la parte de arriba debe estar un 9, porque la operación es así. Yo voy a multiplicar esta expresión por, o este número por el que aparece acá, y luego lo vamos a colocar debajo de la expresión que quiero eliminar, o del primer término que quiero eliminar. Entonces cuando multiplique 9 por 5, ¿sí? Tengo una duda. ¿Por qué arriba en la primera expresión que usted puso tiene 56 y abajo solo tiene menos 5? Tiene menos 5. Es que arriba aparece como 9x menos 56, o no sé si yo miro mal ahí. Se refiere al término independiente en el dividendo. Ajá. Ok. Acá. Sí, correcto. Sí, es 56, perdón. Sí, corrijamos esa parte. Es 56. Sí, de hecho, sí, también había cometido un error en la sección anterior, solo que no lo corregí acá. Es 56, sí, por favor, no es 5. Si tenían 5, agréguenle el 6. A mí, yo había olvidado copiar este 6 que hacía falta. Bien, entonces, bueno, solo antes lo voy a colocar después. Acá. Lo que les indicaba. Entonces, ahorita para operar es de la siguiente manera. Entonces, buscamos un número que al multiplicar por 5 nos dé 45. En este caso es 9. Estamos de acuerdo todos con él. ¿Por qué va a ser positivo? Porque acá yo voy a estar dividiendo un número positivo dentro de otro positivo. Entonces, este se vuelve más. Y siempre es necesario
coloquemos el más, por decirlo así. No, Ahí está. no importa. Entonces, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Debo de estar multiplicando por x. Si tengo x al cuadrado, ¿qué exponente me hace falta para llegar a x6? X3. X3. ¿Seguros? No, X4. X4, porque ahí estaríamos multiplicando potencias de igual base, ¿sí? Copiar la base y sumar exponentes. Si es 3, al sumar 2 más 3 me va a dar 5. No nos da x6. Entonces, debo de multiplicar por x4. Y acá, Es lo mismo que restarlos, como 6 menos 2x a la 4. sí, también, sí. De hecho, ahorita nos vamos a ir por esa propiedad. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente, que en la división al final se hace una resta, ¿sí? Se hace una resta. Acá va a ser una resta y esa resta realmente lo que, o en lo que se traduce es en que cambia de signo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo conforme vayamos operando. Entonces ahora decimos lo siguiente, 9x4 por 5x al cubo es 45x a la 6. Sin embargo, parte pues, del procedimiento de la división es que acá se resta. Entonces veamos acá. Cuando yo multiplico 9 por 5, esto es positivo, ¿sí? Pero a la hora de convertirse en una resta, ¿qué va a suceder? Que se vuelve negativo, ¿sí? Entonces, realmente lo que va a pasar es que cada expresión que yo coloque acá abajo, o sea, después de multiplicar, va a cambiar de signo. Sencillamente lo podemos interpretar así, que le cambiamos el signo. ¿Por qué? Porque acá esto es una resta. Recordemos que en la resta, este signo menos, pues a todo el sustraendo, ¿sí? A todos los términos que componían el sustraendo. Lo mismo sucede acá. Entonces, si en su momento el resultado, por ejemplo, si acá nos hubiera dado menos 45, supongamos, al estar representándose como una resta, ¿qué iba a pasar con este signo? Va a cambiar, ¿sí? Y se iba a convertir en uno positivo. Eso es lo que sucede en la división, que al momento de colocar las expresiones acá abajo en donde corresponda, si acá el resultado era más, cuando yo multiplico, acá abajo va a ser menos, ¿sí? Si fuera un ejemplo, si acá, por ejemplo, nos hubiera dado 28 positivo, pero al colocarlo abajo del término que corresponda, le cambio de signo. Si por ejemplo el resultado da menos 28, al colocarlo aquí abajo, se convertiría en más 28. Eso es lo que va a estar sucediendo. Porque pues se van a dar cuenta que cuando yo coloque las expresiones aquí abajo, donde corresponda, según el orden que llevemos, van a tener un signo diferente. Eso se traduce porque en la división lo que se hace es una resta. Entonces, todo resultado que de acá va a estar afectado por este signo menos, ¿sí? Eso es lo que va a suceder acá. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Ya operé primero 9x4 con 5x al cuadrado. Sin embargo, este 9x4 también lo tengo que operar con este menos 7 a través de una multiplicación. Entonces, veamos acá. ¿Cuánto es 9x4 por menos 7? ¿Cuánto nos da Menos eso? 63. 63. Menos 63x4. Pero cuando lo coloque acá, va a ser más 63. ¿Por qué es más 63x4? Porque acá estaríamos bajo esta regla de la división, que hay una resta, ¿sí? Acá se estaría realizando una resta. Menos 63x4. ¿Qué pasa si yo comparo dos signos menos? ¿En qué se convierte? ¿Es más? En un positivo, ¿sí? Entonces se va a convertir en 63x4. Por eso acá yo coloqué más 63x4. Entonces eso va a estar pasando en la división. Los términos que yo coloque acá abajo van a tener un signo diferente al que resulta en el producto. ¿Sí va quedando claro eso?
porque acá es más 63 y no menos 63. ¿Por qué, Inge? Perdón, Ingeniero. me salí porque no escuchaba nada. Porque la división, al final lo que se hace es ir restando términos. El objetivo de la división es ir eliminando términos a través de una resta. Entonces, lo que sucede ahí es que cada término que resulte cuando nosotros multiplicamos va a estar siendo afectado siempre por el signo menos. Por ejemplo, acá habíamos operado más 9x4 por menos 7. Si yo multiplico 9x4 por menos 7, el resultado es menos 63x4. Pero acá lo que yo debería hacer es una resta. Entonces, este menos 63 se ve afectado menos que está afuera. Cuando yo comparo dos signos iguales, ¿en qué se convierte? En uno Suma. positivo, ¿sí? 63x4. Por eso este término acá va a ser positivo. Entonces, dicho de otra manera, el signo de acá siempre va a ser diferente al que resulta en el producto, ¿sí? Si el producto da positivo, cuando lo coloca acá abajo va a ser negativo. Si el producto da negativo, cuando lo coloca acá abajo va a ser positivo. De esa manera. Bien, entonces ahora vamos a ir operando pues los términos semejantes. Acá en este caso, pues si se dan cuenta, sí van quedando en orden, o sea, los semejantes. En otros casos pudo haberse dado, por ejemplo, que acá nos hubiera quedado un término que contuviera x a la 5. Entonces lo teníamos que colocar en el espacio que asignamos. Por eso se recomienda dejarlos. Bien, entonces ahora operamos. ¿Cuánto es más 45 menos 45? 0. 0. Cero. Se anula, ¿sí? Eso es lo que se persigue, que acá esto que es 0, que el término que yo quiero eliminar realmente logre eliminarlo. ¿Cuánto es menos 28 más 63? 35x4. ¿Ok? 35x4 positivo. ¿Sí? Entonces también el objetivo de la división es ir bajando de grados. Si se dan cuenta, de x6 pasamos a x4. Y luego voy a bajar este término, ¿sí? Para tenerlo en el mismo orden. Bien, ahora el término que queremos eliminar es más 35x4, ¿sí? Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Bueno, un número positivo dentro de otro. ¿Qué signo? Positivo. Más. Más, ¿sí? Más. Va a resultar un signo más. Entonces, el término de acá arriba debe ser positivo. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué? Vamos a colocar esto adecuadamente. ¿Qué número al multiplicarlo por 5 nos da 35? 7. 7. 7, correcto, 7. Entonces va a ser acá 7. ¿Qué literal y qué exponente al multiplicarlo por x2 nos va a dar x4? X al cuadrado. X al X cuadrado. al cuadrado, correcto. Entonces acá la expresión debe ser 7x al cuadrado. Entonces ahora procedemos a realizar la multiplicación. Entonces, si yo multiplico 7x cuadrado por 5x cuadrado, ¿cuánto nos da? 35x. 35x4. 35x4, positivo. Pero al colocarlo acá va a ser negativo. Negativo. Porque es menos. Porque acá es una resta, ¿sí? Supongamos que el 35 yo lo representara como B, ¿sí? Entonces, está siendo afectado por este signo menos, ¿sí? Entonces, esto se va a volver, si B acá era positivo, por ejemplo, si B acá es positivo, vamos a asumir que B pues es 35x cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo comparo dos signos diferentes? ¿Cuál es el resultado? Menos. De resto. Esto se vuelve menos. Entonces, acá el resultado es 35x4. Recordemos que debo de operar
7x al cuadrado con menos 7. ¿Cuánto es 7x al cuadrado por menos 7? Menos 49x al cuadrado. Menos 49x al cuadrado. Cuando lo coloque acá abajo, ¿qué signo va a tener? Más. Más 40x al cuadrado. El contrario, sí, porque ahí yo estaría comparando menos y menos. Entonces acá nos va a dar más 49x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es más 35x4 menos 35x4? Se elimina. Ya Pero- Se sé. eliminan, correcto, da 0. ¿Cuánto es menos 9x cuadrado más 49x cuadrado? 40x cuadrado. Correcto, 40x cuadrado. Entonces, finalmente voy a bajar la expresión que hace falta, que acá es 56. Yo tenía 5, por favor, si aún no habían cambiado, agregar el 6. Entonces, menos 56. Entonces, el 40 pues queda positivo. Y ahora, el objetivo es eliminar el 40x al cuadrado. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. Yo debo dividir 40 dentro de 5. Si yo divido dos números positivos, el resultado es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué número al multiplicarlo por 5 me da 40? 8. 8. 8, correcto, 8. Entonces, acá en la parte de arriba, que se llama cociente, debe estar el 8. ¿Qué literal le coloco al 8? ¿Le coloco alguna literal? ¿No? No, porque No, ya es no es x cuadrado. necesario. Correcto. No es necesario. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado que necesito, el 5 ya la contiene. La x acá me pasaría del grado de la expresión, ¿sí? Si yo multiplico x2 por x1, tendría x3. Ahí ya no sería un término semejante. Entonces, aquí no es necesario colocar otra letra, ¿sí? Porque ya está la que yo necesito. Entonces, multiplicamos 5x cuadrado por 8, 40x cuadrado. Para el colocarlo acá, ¿qué signo va a tener? Negativo. Menos, es correcto, menos 40x al cuadrado. Ahora hago lo mismo, solo que con la otra expresión. ¿Cuánto es más 8 por menos 7? 56. Es Menos 56. menos 56, correcto. Pero al colocarlo acá, va a ser positivo, ¿sí? Más 56. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo los signos siempre van a ir cambiando, ¿sí? Al que obtuvimos inicialmente. Entonces, ¿cuánto es más 40 menos 40? Elimina. Se elimina y menos 56 más 56 también se anula. Ese. Entonces, acá pues ya no tengo otros términos que operar, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ya finalizamos. Por lo tanto, como acá nos quedó 0, 0, acá podemos colocar 0, 0 o estas barritas o esas líneas, es lo mismo, la verdad. No importa cuál coloquen, si colocan 0 o solo las líneas. Entonces, acá el resultado pues fue 0 en esta parte, ¿sí? Sin embargo, esa no es la respuesta. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta. Pero pudiera suceder lo siguiente, que en su momento acá nos quede un resultado. Por ejemplo, si acá hubiera sido 50, esto nos hubiera quedado 6, por dar un dato, ¿sí? Entonces, si acá nos quedara un número o una expresión diferente a 0, quiere decir que esta división nos quedó con un residuo, ¿sí? Lo que sobra acá se llama residuo. Y lo tendríamos que tomar en cuenta al momento de expresar la respuesta. En este caso no nos quedó un residuo, ¿sí? Cuando no queda residuo, vamos a decir que es una división exacta, ¿sí? Si nos quedara un residuo, por ejemplo, acá yo les coloqué el 6, ¿sí? El menos 6, perdón. Si nos quedara acá un residuo, vamos a decir que es una división inexacta, ¿sí? Pero acá como nos quedó pues, 0, 0 o no quedó residuo, es una división exacta. Entonces, cuando sea una división exacta, el resultado es el cociente, lo que está acá en verde. Esta es la respuesta, ¿sí? Lo que está acá en verde va a ser la respuesta.
para este ejercicio. ¿Cómo expresar la respuesta? Entonces nosotros tenemos la expresión original, es esta fracción. Entonces el resultado de dividir este tetranomio dentro del binomio es 9x4 más 7x cuadrado más 8. Esta es la respuesta. Alguien preguntaba, ¿quedan solo positivos en el cociente? No, también pueden haber negativos. Este ejemplo como tal sí nos quedaron positivos los tres términos, pero pueden ser todos negativos o positivos y negativos. Puede haber una mezcla también. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a este ejercicio. De mi parte no hay. Tengo Ok, una duda. Sí, En donde dice menos 28x al cuadrado más 63x al cuadrado, ¿por qué salió positivo 35x al cuadrado? porque restamos, ¿sí? Menos 28 más 63. Y se le coloca el signo del mayor. Ah, ok. Ajá, eso Signos es. diferentes se restan y se le coloca el del mayor. El mayor en este caso pues era 63, ¿verdad? Por eso. Gracias, Inge. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la división. Alguien también en la otra sección preguntaba, ¿es la única manera de operar? No, también se puede ir operando por separados o por partes. Pero si se hace así, bueno, aquí con la casita pues es más directo, ¿sí? Si lo queremos ver de esa manera. También puede ser por separado, pero yo tengo que ir tomando dependiendo cuántos términos tenga el divisor. Si el divisor tiene 2, entonces yo operaría primero estas dos expresiones con el divisor. Y luego si acá resulta, en este caso vimos que sí queda un residuo, tomaría el resultado de acá con este otro. Y luego operaría estos dos, siempre con el divisor. Puede hacerse de esa manera. Por partes y también pues llegaríamos a la misma respuesta. Sin embargo, con el término de la casita pues es más directo porque podemos operar pues todas las expresiones en el mismo espacio, si se dan cuenta. Bien, entonces este es el primer ejemplo. Pues ahorita van a hacer unos test a ver si realmente va quedando, no les van surgiendo dudas. No está complicado, está Inge, sencillo. Sí. si el 45 que está dentro hubiese sido negativo, entonces arriba hubiese sido menos 9, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Si el 45 hubiera sido acá menos, acá en la parte del cociente, el primer término hubiera sido menos 9. Sí, es correcto. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes realicen el siguiente, no está complicado, ahorita se los voy a copiar acá. Y luego ya yo realizo uno que tenga 2 letras y ya vamos a pasar, pues si no hay dudas con estos 3 ejemplos que vamos a ver hoy, vamos a irnos ya a factorización, empezando por productos notables. Entonces, resuelvan por favor el siguiente. X5 menos 6x cubo más 5x cuadrado más 9x menos 15 dividido x al cubo menos 3x más 5. Por favor, resuelvan esta expresión, esa división en este caso. Y me indican cuántos. Bien, ¿saben si algunos de sus compañeros tienen problemas de conexión? Porque hoy hay menos estudiantes de lo normal. Un Yo estoy compañero conectada 2 veces porque Ingeniera. estoy en la compu y en el teléfono, entonces hay, acá pues hay 2 menos porque bueno, deberían de haber más de 35, la verdad. No sé si alguien sabe de alguno o de algunos. un compañero Jaime Gaitán
no está en las clases porque dice que tiene problemas de conexión. Ahí le escribió al grupo. Ah, ok, voy a revisar. Gracias. ¿Alguien más que sepa? Sí, creo que haría falta alguien o dos más, porque, bueno, con ustedes se retiraron dos, ¿verdad? De la sección, si mal no recuerdo. Sí, ya se retiraron dos. Ok, gracias. Bien, entonces por favor resuelvan esta división. No está complicada, ¿sí? Acá pues es dividir un polinomio de 5 términos dentro de un trinomio. Entonces recordemos primero ordenar la expresión, por favor. Acá idealmente debería de haber un x4, ¿sí? Entre x5 y x3. No aparece, sin embargo, se recomienda dejar el espacio porque posteriormente lo podemos tener. Entonces, por favor, realicen este ejercicio y luego me indican cuál es el cociente o la respuesta. Vamos a dar unos minutos. Ingeniera, ¿Sí? un compañero que quiere entrar, él va a entrar hasta el siguiente cuatri. Dice que si le da autorización para ingresar a las clases para, solo así como oyente. ¿Cuál es su nombre? El mío es Alexis, el del compañero es Kendel Kamei. Kamei. Ujú. Ok. Él entra el otro cuatri a mate 2. Sí, él va a ingresar hasta el siguiente cuatri. De acuerdo. Sí, está bien, no hay problema. Ah, está. Gracias. De acuerdo. Bien, entonces por favor resolvamos este. Vamos a dar unos minutos y ya luego verificamos el resultado. X al cuadrado menos 3. Ok, vamos a revisar. X al cuadrado menos 3, eso les queda todo. Sí. De acuerdo, sí, esa es la respuesta. No sé si la podemos resolver, es que a mí no me salió ese resultado. Sí, tampoco me sale ese resultado. Ok, vamos a revisar. Bien, entonces tendríamos acá lo siguiente. Esta expresión vamos a dejar acá el espacio correspondiente. Entonces, dividido x cubo menos 3x más 5. Entonces, veamos acá. ¿Qué expresión al multiplicarla por x al cubo nos va a dar x5? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. Entonces acá en la parte del cociente o en la parte de arriba vamos a tener x al cuadrado. X al cuadrado por x cubo, x5, cuando lo coloquemos acá abajo va a ser negativo porque es una resta, ¿sí? Ahora, pero también debemos de seguir operando x cuadrado con estos dos términos por separados. Entonces, ¿cuánto es x cuadrado por menos 3x?
Menos menos 3x al cubo, ¿sí? Cuando lo coloquemos acá abajo va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se vuelve positivo? Porque está siendo afectado por el signo menos de la resta. X cuadrado por 5 es 5x cuadrado positivo. Cuando lo coloque acá abajo va a ser menos 5x al cuadrado. Entonces, ahora sí procedemos a operar. Más 5, perdón, más x5 menos x se vuelve 0. ¿Cuánto es x cubo más 3x cubo? 3x 3x. Menos 3x al cubo, ¿sí? Más 5x cuadrado menos 5x cuadrado se anula, se vuelve 0. Vamos a colocar acá, vamos a bajar 9x y menos 15. Entonces ahora procedemos a indicar lo siguiente. Entonces veamos acá. Voy a tratar de dividir este negativo con este positivo, que acá es un más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta si yo divido un número negativo dentro de un positivo? ¿Qué pasa? Negativo. Negativo. Entonces el de arriba va a ser negativo. Entonces, ¿por qué número debo multiplicar x al cubo para obtener menos 3x al cubo? ¿Qué número debe de ir en el cociente? menos 3. Menos 3. Entonces, menos 3 por x al cubo es menos 3x al cubo. Cuando lo coloquemos acá va a ser más. ¿Por qué es más? Porque se ve afectado por el signo menos de la resta. ¿Cuánto es menos 3 por menos 3x? Más 9x. Cuando lo coloque acá abajo va a ser menos 9x, ¿sí? Menos 9x. Menos 3 por 5 es menos 15, ¿sí? Y cuando lo coloque acá va a ser más 15. Entonces ahora vamos a operar. Menos 3x más 3x al cubo, 0. Más 9 menos 9x, 0. 0. Menos 15 más 15 es 0. Entonces nos quedó una división exacta, no nos quedó un residuo. El resultado es este cociente, x al cuadrado menos 3. No sé por qué no les había quedado, creo que 2 me indicaron. Si ya vieron en qué parte. Sí, ingeniera, gracias. Sí, ingeniera, gracias. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es x cuadrado menos 3. Bien, entonces ahora vamos a ver el último ejemplo de división y ya entramos a los productos notables. Ahora vamos a ver uno de la guía, es el 86, donde ya no tenemos una sola letra, sino que vamos a tener 2 letras. Pues ahorita vamos a ver esta parte. Y vamos a ver pues el mismo ejemplo que vimos con sus compañeros para que vayamos pues todos en la misma sintonía. Entonces desarrollamos estamos ahora en ejercicios 4B, el 86. Entonces acá la expresión pues ya está en orden y ya pues también está acá en la casita correspondiente. Si se dan cuenta, acá tenemos 2 letras. Tenemos A y B con pues diferentes exponentes. Veamos acá el orden. De hecho, las dos quedan ordenadas automáticamente. En el caso de A, tiene un orden descendente. A4, A3, A2 y A1. Vienen hacia abajo, vienen disminuyendo los exponentes. En el caso de B, va aumentando B1, B2, B3, B4. Ambas literales quedaron ordenadas acá. Las dos tienen que quedar en orden, no siempre. Lo importante es que una lleve un orden, ¿sí? Si quedan las dos, pues se nos facilita también. Pero pues podemos ordenar respecto a A o también respecto a B. Normalmente en álgebra pues uno sigue como un orden alfabético, ¿sí? Ordeno A. Y si B queda ordenada, como este caso, pues también se nos va a facilitar. Si B no queda ordenada, no importa, pero con que al menos una de las dos esté ordenada, sí ya estamos cumpliendo pues
con una de las reglas que nos dice la división. Entonces veamos acá. Primero quiero eliminar 2a a la 4b a la 1. Ese es el término que queremos eliminar. Entonces veamos acá. ¿Qué signo va a llevar la expresión de arriba? Positivo. Más. ¿Positivo? Ok. Sí es positivo. Sí va a ser positivo. Entonces, veamos acá. ¿Por qué número debería de multiplicar el 2 para obtener acá 2? Por 1. 1. ¿Qué número al multiplicarlo por 2 me va a dar 2? 1. 1. 1. 1, correcto. 1. Se acaba de estar el 1. Ahora vemos la parte literal. ¿Qué base y qué exponente? Bueno, ¿qué exponente para a al multiplicarlo por a cuadrado me va a dar a la 4? Voy a colocar acá arriba a al cuadrado. ¿Necesitaremos colocar alguna letra b en la parte del cociente? No. Vean acá, tenemos que tener una b, ¿sí? Digo que sí. Sí. Para que sea semejante. Debo de multiplicar por b. Ese es el término. Entonces, este término que está en rojo lo voy a multiplicar por cada uno de estos 3 y los vamos a colocar acá donde responda, debajo de los no semejantes. Entonces, el primer objetivo es tratar de eliminar el 2 a 4b. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? Pues cuando lo coloque acá abajo va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo con que va a ser negativo y comprendemos por qué es negativo? A cuadrado a la 4 y b por 1 pues es b. Entonces ahora multiplicamos 1 a cuadrado b por menos ab. ¿Cuánto nos da eso? Para empezar veamos el signo. Más por menos es menos. Cuando lo coloque acá va a ser más. ¿Sí? ¿Cuánto es a cuadrado por a? A 3. Al cubo. ¿Cuánto es b por b? B cuadrado. B cuadrado. Correcto. Ahora más 3 por más 1 es más 3. Cuando lo coloque acá en esta parte va a ser menos 3. Menos 3 al cuadrado, b por b cuadrado, b al cubo. Y ahora procedemos a operar. ¿Cuánto es más 2 menos 2? Se anula. ¿Sí? Esto se vuelve 0. ¿Cuánto es menos 3 al cubo b cuadrado más 1 al cubo b cuadrado? ¿Cuánto es menos 3 más? Correcto. Menos 2 al cubo b cuadrado. ¿Cuánto es más 4 menos 3? 1 al cubo. Es B. más 1 y la parte literal es al cubo b, al cuadrado, perdón, b al cubo. Vamos a colocar este otro término abajo. 3ab a la 4. Y ahora el objetivo es tratar de eliminar menos 2 al cubo b al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir. ¿Qué resulta si yo divido un número negativo dentro de un positivo? Un número ¿Cuál es el signo? Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, el signo que voy a colocar acá arriba es menos. Bueno, ¿qué número al multiplicarlo por 2 me da 2? Es 1. ¿Qué literal al multiplicarla por a cuadrado me da al cubo? A. Ah, correcto, ¿sí? A. A es la expresión que vamos a colocar acá en esta parte. Necesito también una b al cuadrado. Como aquí no hay otra b, la que coloco es la que quiero eliminar, ¿sí? Entonces ahora sí procedemos a operar. Entonces vemos esta parte. Menos 1 por 2 es menos 2. Cuando lo coloque acá abajo, ¿qué signo va a tener? Más 2.
acá va a ser más, ¿sí? ¿Por qué es más? Porque se ve afectado por la resta, el signo menos de la resta, ¿sí? Cuando yo comparo dos signos iguales, esto se vuelve positivo. Esa es la explicación. Y dicho de otra manera, el resultado que ustedes obtengan le cambian de signo, así sencillamente. Pero el fundamento es porque es una resta. Bien, entonces acá tendríamos más 2 al cubo b cuadrado. ¿Cuánto es menos 1ab cuadrado por menos ab? Más al cuadrado al cubo. Menos al Acá, cuadrado. acá tenemos lo siguiente, menos y menos, más. Acá sería más, pero como se ve afectado por el signo menos, ¿qué va a suceder? Cambiaría de signo y va a ser menos. Entonces, A por A es A al cuadrado. B cuadrado por B es B al cubo. Ahora operamos menos 1AB cuadrado con más 3B al cuadrado. Entonces, menos 1 por más 3 es menos 3. Cuando lo coloquemos acá va a ser más. En este caso, 3AB a la 4. Y procedemos pues a realizar la operación de términos semejantes. ¿Cuánto es menos 2A al cubo b cuadrado más 2A al cubo b cuadrado? Se elimina. Se elimina, ¿sí? Menos 1 más 1 también se va a eliminar. Y menos 3 más 3 también se elimina. Entonces, bueno, en este caso los tres ejemplos fueron una división exacta, es decir, que no quedó un residuo como tal. Entonces, el resultado para este ejercicio es el cociente. Esta es la respuesta. Aquí los unos que aparecen se pueden omitir, ¿sí? O podemos pues no colocarlos. Entonces, la respuesta es este cociente. Entonces, si se dan cuenta, aunque tengamos pues dos letras, el procedimiento es el mismo, pero en ese caso pues hay que tomar en cuenta ambas literales. Bien, ¿alguna duda respecto a la división? Si va quedando claro la forma de operar, pues de las 4 operaciones es la más compleja por el procedimiento que conlleva, pero no es difícil. En lo que sí deben tener bastante cuidado, porque esos sí son errores que se miran en el examen, es en los signos. A veces se les olvida pues cambiar el signo. Y acá en la parte de abajo, como ya vimos, siempre van a tener un signo diferente. Todos estos términos tienen un signo diferente al que resulta en el producto. ¿Por qué? Porque se ven afectados por este menos, que sería como un menos de la resta. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Sí? Cuando queda residuo, ¿qué es lo que cambia en la respuesta? Cambia la forma en expresarla, ¿sí? Cambia la forma en expresar la respuesta. Vamos a ver alguno. Bueno, acá de la guía no tengo identificada adecuadamente cuáles son inexactas. Yo creo que sí hay algunas que son inexactas. Creo que hay una o dos que sí que no es una división exacta. Vamos a ver si logro identificar alguna de ellas. Porque lo que cambia es la manera de expresar la respuesta. Bien, creo que de la hoja, bueno, ahorita no tengo exactamente cuál es, pero el día lunes podemos ver una que sea inexacta, ¿sí? Y ver cómo expresar en ese caso el resultado. Gracias. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar es la forma en la que voy a expresar el resultado. Bueno, creo que tampoco tengo aquí a la mano alguno que pueda ponerle este ejemplo, pero el día lunes les puedo indicar algunos, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo diferente, si lo queremos ver así.
Bien, ¿alguna otra duda respecto a estos 3 ejercicios que vamos desarrollando de división, esos 3 ejemplos? ¿No? Bien, entonces ya el día de hoy sí les voy a estar compartiendo en la plataforma de Moodle los ejercicios 4B. Ahí ya van a ver pues de ejercicios de suma, resta, multiplicación y división. También hay otros adicionales, que es lo que vamos a iniciar a ver el día de hoy, que pueden ir practicando. De hecho, también hay, no sé por qué está establecida así la guía, pero pues así estaba dada. Algunos de exponentes, que pues ese tema ya lo dominan, lo pueden practicar. También no sé si en la práctica están todavía viendo la parte de potencias. Ingeniera, ¿Sí? el miércoles miré que usted escribió en un ejercicio que tenía y menos 4 partido y más 3 y luego lo eliminó. No sé si hacer un procedimiento con eso o algo así. No, solo les estaba expresando la otra forma de multiplicar, ¿sí? Ay, Como gracias. normalmente creo que a veces lo enseñan en el ciclo básico o en la primaria, ¿sí? Creo que era y menos 4 y más 3, algo así, ¿va? Sí, 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 es que otra forma, por ejemplo, de multiplicar es de esta forma. Término por término, ¿sí? E irlos colocando acá en la parte de abajo, según corresponde, ¿sí? Esa es como la otra manera, y para ir operando términos semejantes. Solo pues era como una ilustración, ¿sí? De la otra forma de ir multiplicando. Bien, entonces vamos a entrar ahorita, todavía tenemos tiempo, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Sí, tenemos todavía aproximadamente 20 minutos para que pues logremos avanzar ya en la parte de... Dije una pregunta. Sí, Dafne. No sé cuándo va a entregar calificaciones del segundo parcial. En el transcurso del fin de semana. Ah, bueno, gracias, Inge. De acuerdo, con ustedes es donde más se ha avanzado, pero todavía no están completas. Pero había una buena nota de la que recuerdo, creo que alguien tenía como 96. No sé tampoco el nombre, quién era, porque no miro los nombres cuando califico, pero sí iba una nota bastante alta, ¿sí? No tengo ahorita exactamente qué. Pero van a estar completas en el fin de semana, porque todavía con ustedes me hace falta completar un ejercicio para tener ya la sumatoria completa de todas sus notas. Los voy calificando siempre ejercicio por ejercicio. Bien, entonces vamos a ver ahora ya vamos a entrar pues a expresiones algebraicas como tal, a operaciones de factorización. Ahorita pues vimos ya las 4 principales o comunes tanto en aritmética y en álgebra, que son suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a ver pues casos de factorización, pero primero vamos a ver pues una parte que se llaman productos notables, y vamos a ver los siguientes. Entonces estábamos viendo con sus compañeros estos, y pues los vamos a ver acá con ustedes también. Entonces tenemos acá lo siguiente. En el caso de factorización, pues vamos a tener 2 formas. Una que es como la forma básica o ya establecida, que se llaman productos notables. Entonces, ojo acá, al ser un producto, ¿qué operación es?
Multiplicación. Es Multiplicación. una multiplicación, correcto. Entonces van a ser expresiones que se van a estar multiplicando entre sí. De productos notables, pues tenemos ahí varios casos o ejemplos, de los cuales pues todos están en la guía. Tal vez esta parte de la guía creo que sí se las podríamos compartir sin evitar pues tanto inconveniente, especialmente porque la guía pues tiene derechos de autor, ¿sí? Entonces por eso es que pues yo se los indiqué en las primeras clases que no se las podíamos compartir completa, ni en copias, ni en escáner, porque pues no es propiedad nuestra, sino que la desarrolló una persona específicamente, ¿sí? No es exclusivamente pues de la ENCA. Pero creo que esta parte de teoría, sí, tal vez los podemos compartir sin ningún inconveniente. De igual manera, en la red, pues para este tema hay infinidad de información, tanto videos en YouTube, en páginas de internet, etcétera, para ir completando. Entonces, vamos a ver primero los productos notables, que pues van a ser una multiplicación, sí, van a ser expresiones que se van a estar multiplicando entre sí, dependiendo pues cuáles tengamos. Normalmente vamos a ver 5 productos notables, es lo más común. Entonces, ¿por qué? Pues es un producto notable. Primero, porque tienen ya una estructura algebraica establecida, ¿sí? O ya definida como tal, que permiten que vayamos solucionando con pasos o reglas sencillas una expresión algebraica. Entonces son 5, vamos a ir viendo ahorita, dependiendo pues cuánto logremos avanzar. Los que queden pendientes los vamos a ver pues el lunes en clase. El primer producto notable es, y tal vez acá se les van a hacer conocidos o se van a recordar de algunos nombres si vieron álgebra. El primer producto notable se llama binomio al cuadrado. Entonces, veamos acá dentro de la terminología, tiene la palabra bi, hace referencia entonces a que van a ser ¿cuántos términos? 2. Dos, sí, van a ser 2 términos, ¿sí? Entonces, un binomio al cuadrado se expresa de la siguiente manera. Entonces, voy a tener 2 términos. Normalmente, esos términos llamamos a uno el término A y el término B. Entonces van a estar separados por un signo. Puede ser el signo más o el signo menos. Y está elevado al cuadrado. Esta es una opción. La otra opción es que tenga los mismos términos, solo que ahora separados con el signo menos. Entonces, realmente un binomio elevado al cuadrado también es igual a un producto de 2 binomios idénticos. ¿Qué nos indica este 2 que afecta a todo el paréntesis? Que ese paréntesis está exactamente 2 veces multiplicándose entre sí. Entonces lo puedo desglosar de esta manera. Entonces, así como aparece acá, podemos decir que es como la abreviación. Yo ya no copio estos 2 paréntesis, sino que basta con copiar uno solo y elevarlo al cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado. Es igual a un producto de 2 binomios idénticos. Es lo mismo, cualquiera de las 2 maneras como lo quieran expresar, ya sea así o en forma de producto de los 2 binomios, el resultado cuando lo desarrollamos va a ser exactamente el mismo. Entonces acá, este binomio al cuadrado, lo que hacemos en productos notables es desarrollar, ¿sí? O sea, volver grande esta expresión, que acá es más sencilla. Entonces, ¿sí? Entonces, o desarrollar cada uno de estos productos. Entonces, el desarrollo de un binomio al cuadrado, a partir de un binomio voy a formar un trinomio, ¿sí? Que se llama TCP. Entonces, cuando les hable de TCP, voy a hacer referencia o me voy a estar refiriendo a un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? No vamos a decir todo el nombre, lo podemos abreviar así. TCP va a ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ahorita que está como muy de moda usar abreviación en las redes, tipo de cosas. Un TCP va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a pasar de este binomio a un trinomio, a una expresión que tenga 3 términos como tal. ¿Cómo lo hacemos? Para ello existen reglas. Por eso también pues toman ese nombre de notables. Y ya están pues, establecidas ciertas reglas, las normas, las cuales son las siguientes. Lo ideal o lo más común es tener el binomio elevado al cuadrado para ver de una mejor manera la o las reglas que vamos a aplicar. Entonces voy a volver a copiar esta parte. Estas dos las voy a copiar porque pues son dos opciones diferentes, ¿sí? Se mantiene, ahí vamos a ver cuál es la única diferencia, que la verdad es un signo nada más. Entonces, por ejemplo, acá lo que hacemos es lo siguiente. A y B son A, vamos a decir que es el primer término y B el segundo término. No siempre va a ser así el orden. Por ejemplo, al inicio puede estar B y luego A, o X y Y, o K y L, por ejemplo, dependiendo de las letras que se estén utilizando. Pero la regla dice así. En el caso de un binomio al cuadrado, se desarrolla de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, el primer término elevado al cuadrado sería A cuadrado. Más o menos, dependiendo del signo que separe. Si acá separa el signo más, el signo del segundo término es más. 2 veces, esas 2 veces le expresamos con el número 2. El número 2 ya va a estar fijo o establecido, es un número constante que la regla indica. El primer término por el segundo, entonces voy a multiplicar A por B. Más, como estoy formando un trinomio, tienes que tener 3 términos. El signo del tercer término siempre va a ser positivo. Ese siempre va a ser positivo. El segundo término, que es B, elevado al cuadrado. De esa manera, yo formo un trinomio a partir de un binomio. Lo mismo con la otra expresión. La única diferencia va a ser el signo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la regla dice así. El primer término al cuadrado. Ahora, como el signo que separa es menos, acá es A menos B elevado al cuadrado. Entonces, tendríamos lo siguiente. Menos 2 veces el primer término por el segundo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a llegar o queremos llegar a esto. Realmente vamos a llegar a esto. Como tal, en resumen, el primer término al cuadrado más o menos, dependiendo del signo que separe, 2 veces el primero por el segundo, que sería 2AB, más el segundo al cuadrado, que sería B al cuadrado. Esa es la regla del producto notable que se llama binomio al cuadrado. Entonces, esta regla sí es importante que se las vayan aprendiendo. Nos las vamos a ir aprendiendo conforme vayamos practicando. Una pregunta. Sí. ¿Se pone el 2AB o puede variar? Puede ser. No, va a variar. Ahorita vamos con los ejemplos, ¿sí? Acá la manera de ilustrar de forma general en álgebra, la mayoría de libros es así, utilizan las letras A y B, pero no siempre van a ser esas, ¿sí? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Sí? Vamos a Pero ver el 2 sí nunca va a cambiar, ¿verdad? Ah, no, correcto, el 2 no cambia, ¿sí? El 2 no cambia. El 2 ya se mantiene fijo porque eso dice la regla. El doble lo expresamos con el número 2, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 ejemplos y ya luego les voy a indicar cuáles pueden desarrollar ustedes para que veamos si esto va quedando claro. Entonces, estoy tomando ejemplos de la guía. Entonces veamos el primer ejemplo. Si nosotros tuviéramos lo siguiente. 9x más 11 elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, acá es totalmente diferente, ¿sí? ¿Cuál sería la representación de A? 9x. 9x. Diríamos que este es A. ¿Cuál sería B? 11.
11, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí ve, solo son una representación. No quiere decir que exactamente o estrictamente siempre va a ser B. Es la manera, pues, en la que se expresa en álgebra. O dicho también de otra forma, en otra literatura, si consultaran, por ejemplo, en internet, puede que aparezca también de esta manera, que 9 le llamen primer término y 11 el segundo término, que realmente esto es A y esto es B. Ahora pongamos en práctica la regla. Entonces, acá se los voy haciendo pues paso a paso para establecer la regla. Sin embargo, aquí el objetivo realmente es que ustedes traten de hacerlo directamente, o sea, ya aplicando de una vez la regla como tal. Entonces, acá tenemos lo siguiente. La regla nos indica que el primer término lo voy a elevar al cuadrado. Acá el primer término es 9x. ¿Qué signo separa? Más. Por lo tanto, acá va a ser más 2 veces el primer término por el segundo. Más el tercer término siempre es positivo, ¿sí? El tercer término del trinomio en este caso. ¿Cómo se obtiene el tercer término? El segundo término elevado al cuadrado. Ahí estaría poniendo en práctica la regla, ¿sí? Ahora, desarrollarlo sería de esta manera. ¿Cuánto es 9x al cuadrado? Esto es una propiedad sencilla de los exponentes. ¿Cuánto es 9x elevado al cuadrado? 81. Ujú, 9x al ¿correcto? cuadrado, 31 81x al cuadrado. 31x al cuadrado, es correcto. Más 2 por 9x es 18x. ¿Cuánto es 18x por 11? 98. 98. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? Es 121, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el resultado de este binomio al cuadrado, 9x más 1, más 11, perdón, 9x más 11 elevado al cuadrado es este trinomio, que este trinomio se llama TCP, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la respuesta sería esta. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Para que vayamos poniendo en práctica la regla como tal. Ahora, si fuera lo siguiente. 5r menos 2t al cuadrado. Entonces, ¿cuál es A? ¿Cuál sería A? 5R. Más 5R al 5r. cuadrado. Correcto, 5r. ¿Cuál sería B? 2T. 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 Entonces, la regla dice así. El primer término elevado al cuadrado. 5r al cuadrado. Acá, como el signo que separa es menos, entonces en el segundo término va a ser menos. 2 veces, el 2 ya va establecido. Disculpe. ¿Sí? Disculpe, ¿de dónde salió el 198? Cuando multiplicamos 2 por 9 por 11. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces estamos acá. Menos, ¿por qué menos? Porque era el signo que está separando el binomio. 2 veces el primer término por el segundo. El primer término es 5 y el segundo es 2t. Acá es la siguiente aclaración. Aquí no vamos a colocar menos, ¿sí? No vamos a colocar menos 2t porque este menos solo hace referencia al signo que está separando la expresión, no que acá es menos 2t como tal, ¿sí? Y aparte, pues este menos es el que ya aparece separando el segundo término, para que lo tomemos en cuenta. Más el segundo al cuadrado, entonces 2t elevado al cuadrado. Entonces ya al desarrollarlo tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto es 5r elevado al cuadrado? 25R al cuadrado. Correcto. Sí, 25r al cuadrado. Acá el signo va a ser menos. 2 por 5r, 10r. 10r por 2t.
20. 20 RT. Ujú, 20 RT. Correcto. Más, ¿cuánto es 2t elevado al cuadrado? 4t al cuadrado. 4t cuadrado. Y esta sería la respuesta. Y este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya la otra semana vamos a ver cómo factorizar un trinomio. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto nos va a llevar a un binomio al cuadrado. Eso vamos a estar viendo la otra semana. Ingeniera, Bien, sí. y cuando, por ejemplo, en 2T quede con en el ejercicio a su derecha, Ujú. quedó 2T entre paréntesis elevado al cuadrado. Se eleva el número y el exponente va a ir la literal, perdón, irá al exponente. Sí, acá el exponente de t, sí. Gracias. Entonces 1 por 2 es 2. Por eso es que acá tenemos pues t al cuadrado, porque el exponente de esta t es 1, acá es 1. Y al multiplicar usted 1 por 2 le va a dar 2, ¿verdad? Bien, ahora veamos este otro ejemplo. Aquí pues han estado de esta manera, binomio al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si estuviera de esta forma? 3m menos n al cubo por 3m menos n al cubo. Entonces, desarrollen este producto notable y me indican cuál es el resultado. Ingeniera. ¿Ya? Ok. Ingeniero. Veamos cuánto queda. 3m menos n elevado al cuadrado. Sí, esa es la otra forma de expresarlo, ¿sí? 3m menos n al cubo al cuadrado. Pero ¿cuál es el desarrollo de ese binomio al cuadrado o de ese producto de binomios idénticos? 9m a la 2 menos 6mn a la 3 más n a la 6, ¿o no? Ok, vamos a ver. Entonces sería el primer término al cuadrado. 3m al Sí, cuadrado, sí, está bien. 9m cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces el primero por el segundo sería 6mn al cubo más el segundo al cuadrado, ¿sí? n3 al cuadrado es igual a n6. N6. Sí, sí. Sí, Hija, ¿sí quedó? esa sería la respuesta. Así ¿A quedó. todos les quedó así? Sí, ingeniera. Ok, bien. Entonces, este producto notable se llama binomio al cuadrado. Y aquí les quiero aclarar lo siguiente. Es importante tenerlo en cuenta. A más B al cuadrado, pues es el binomio al cuadrado y A menos B al cuadrado.
esto nunca va a ser lo mismo, ¿sí? Esto no es igual. Tomarlo en cuenta, algunos en el examen lo realizan, a pesar de que ya vimos que no es lo mismo. Pues si alguien lo realiza, va a tener 0. Esto no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? No sé. Tal vez porque no está realizando la multiplicación. Acá separado. la expresión o la explicación es la siguiente, porque recordemos que esto lo que nos está indicando que este binomio se está multiplicando entre sí 2 veces, ¿sí? Que realmente lo que yo estoy expresando acá es como que yo estoy resumiendo o abreviando estos 2 paréntesis, ¿sí? De esta forma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar a este producto de esta forma, veamos si yo no quiero, pues, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no existiera la regla o esta norma establecida? Lo que tendríamos que ir haciendo es aplicando propiedad distributiva, ¿sí? ¿Cuánto es A por A? Al cuadrado. A al cuadrado. Al ¿Cuánto es A cuadrado. por B? AB. AB, correcto. ¿Cuánto es B por A? B. B. BA. BA, y al ordenarlo sería AB, ¿sí? ¿Cuánto es B por B? B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que operar acá? Términos semejantes. Semejantes. Al cuadrado. ¿Cuánto es AB más AB? De aquí viene el doble, ¿sí? De 2 veces el primero por el segundo. Más B al cuadrado. Porque si yo desarrollo esto, no me va a quedar A al cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Sino que nos quedaría A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Entonces, por favor, si lo desarrollamos, acá podemos ver lo siguiente, que esto realmente ya no es igual a esto, ¿sí? Entonces, por favor, no me van a poner en el examen si viniera algo así. No vayan a hacer esto, ¿sí? A decir que esto es lo mismo, porque acá van a tener 0. Esto es un error bastante grande, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Y lo mismo si acá fuera A menos B, ¿sí? No es lo mismo. Acá al desarrollarlo, esto es un trinomio y esto pues seguiría siendo un binomio, ¿sí? Pues no es exactamente la misma expresión. ¿Queda claro? Sí. Ingeniero. Ok, bien. Entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo, a ver si podemos ver el siguiente.